Coleccionando Lili Ledy, Imperio Contraataca, diferencias, mitos y realidades. En la pasada edición de UTC, Unboxing Toy Convention en la Ciudad de México, se llevó a cabo esta interesante plática comandada por Luis, Josefina Gálvez y Carlos Aguilera. A continuación, les presentamos un resumen de esta interesante ponencia en nuestro canal Treasure Collectables de YouTube y Bacavisión dentro del grupo de Star Wars Coleccionistas Collectors de Facebook. Bueno, pues, oye, no, pues, ¿y cómo era el halcón? A otro niño, no, pues me acuerdo que estaba, creo que volando. Chino, o sea, y era el problema que nadie te podía decir exactamente cómo era. Muchos se acordaban. Carlos, yo me acuerdo cuando platicó, él me dijo, no, pues sí, va de costado, va volando en el espacio y todo. Una de las pocas personas que me acuerdo que sí me pudo especificar cómo era un cartón. Hasta que, bueno, a inicios de los 2000 o, bueno, finales de los 90 aparecen algunas personas que sí habían guardado los cartones y que, bueno, decidieron hacerlos públicos. O otros amigos también de la página de Star Wars Collector Archive, la página de Gus López, subieron algunas fotografías de cartones del Imperio. Y bueno, finalmente, pues ya podíamos darnos cuenta de cómo era originalmente pues, un cartón del Imperio. Se puede ver un halcón milenario volando con unos cazas X-Wing a los lados, que viene siendo una fotografía tomada del póster internacional del Imperio Contraataca. Este fue un cartón genérico al cual solamente se hablaba genérico porque no traía el nombre impreso, solamente se les pegaba una etiqueta al lado donde mostraba, bueno, el nombre del personaje para que salieran estas 10 figuras finalmente. Aquí, bueno, que son los cartones de Yoda, de Chewbacca y de Citripio, si mal no recuerdo los que están aquí, son de un amigo Todd Chamberlain que es allá de Estados Unidos. Ahora, pues sabemos que son 10 figuras, supimos que salieron a la venta 10 figuras. Por evidencias que se tiene, obviamente. A ver, Carlos, cuéntanos un poquito, cuando tú abriste las figuras, ¿qué tipo de figuras eran las que tú tenías, que encontraste dentro de los cartones? Esa también es una fuente un poquito polémica. Incluso yo tengo todavía esas figuras sueltas en mi colección personal. En mi opinión, son exactamente iguales que las figuras Kenner que se vendían en ese momento. No hay, o al menos yo no he percibido nunca, una diferencia entre las mexicanas, digamos, de Lili Ledy del Imperio contra las que había en Estados Unidos. Entonces, obviamente tú también, como obviamente desde hace más de 20 años que platicamos de variaciones, veías y conoces tú la línea Kenner muy bien, entonces a la hora de compararlas con una Lili Ledy se veía que eran iguales. Igualitos. Entonces, obviamente, bueno, viendo el cartón decían que eran distribuidos por Lili Ledy. En la parte inferior dice, bueno, distribuido por Lili Ledy, si no recuerdo. Está en la parte inferior. Allá atrás, sí. Por ahí más o menos está. Entonces, ahí dice distribuido por Lili Ledy. Pero también tenemos la evidencia de que hubieron, pues las personas que trabajaron en Lili Ledy, platicamos con el director de integridad del producto, que es el director de, control de calidad, que en paz descanse, el señor Alejandro Becerra. También con el gerente de producción de esa época, y también ha habido entrevistas con personas del departamento de producción que estuvieron en la línea finalmente, y todos comentan que en la línea del Imperio les tocó pues que si las produjeron aquí en México, que las fabricaron. Entonces tenemos a dos vertientes: juguetes de niños que tienen todos sus juguetes de toda su vida y que los abrieron y que ahora comparándolos son Kenner, y por otro lado tenemos los testimonios de la gente que en su momento trabajó y que dice que se fabricaron allá. Entonces todavía es un tema que pues tenemos de ambas vertientes. Probablemente al inicio de la línea se importaron, probablemente a mediados o finales de la línea fueron producidos finalmente aquí. Entonces, bueno, es un tema que, al tener ambas vertientes todavía lo tenemos en pues que son ambas partes pues creíbles finalmente, ¿no? Y que están, como aceptables dentro de todo lo que pasó aquí. De lo que se tiene todavía, son algunos prototipos, son los prototipos de los cartones del Imperio Contraataca. En este caso, el señor Alejandro Becerra los tenía en su propiedad. Estos estaban en la sala de exhibición de Lili Ledy, básicamente estos tres, pero eran cartones proof cards de la línea del Imperio Contraataca, pero que tenían figuras que iban a salir en la siguiente línea. Normalmente lo que hacen la gente es, la Kenner solía utilizar era empacar figuras de las líneas venideras en cartones actuales. En cartones que se estaban viendo para ver cómo se veían. Entonces estos son solamente pruebas de empaque. Las figuras también son diferentes a las líneas de producción porque son unos fair shots que salieron en su momento. Ahora, ¿qué country of origin tienen las figuras Lili Ledy? ¿Cómo podemos contar esto? Mucha gente cree que una figura que no tiene país de origen en la parte trasera de su pierna es Lili Ledy en automático. Esto es falso.
hay que otra vez dedicarle un ratito a documentarnos muy bien. Hay figuras de Lili Ledi que efectivamente no tenían país de origen, pero había otras que tenían Hong Kong, e incluso hubo algunas que tenían China en la parte trasera de la... Realmente no se hicieron moldes en México. Los moldes venían importados de las fábricas de Asia y se hacía la producción y se regresaban a su país de origen para que se siguieran inyectando. Aquí hay un caso muy especial sobre el Biker Scout. Se tiene la teoría de que ese molde lo enviaron de las fábricas de Asia y se quedó aquí en México y no se regresó hasta el final de la producción y ya no se pudo fabricar para ningún otro país. Por eso el Biker Scout mexicano es muy diferente a la producción a nivel mundial, ¿no? Así es, por el tamaño de la boca. De la figura, claro. Aquí se hicieron moldes, otro ejemplo claro sería el Stormtrooper. Efectivamente, hay varias figuras, el Stormtrooper es una de ellas, que comparten molde con otras figuras específicamente de España. Si alguien estuvo en la plática de ayer, un poco comentábamos este tema de una relación que llegó a haber entre España y México en términos de figuras. Hay varias figuras mexicanas y españolas que al parecer comparten el molde. No comparten plástico, ni esquemas de pintura, ni nada por el estilo, pero los moldes son, al parecer, exactamente iguales. Y si alguien tiene la posibilidad de tener en su colección un Boba Fett mexicano, Lili Ledi, y un Boba Fett trilogo, el que le llaman Boba Fett trilogo, que es un Boba Fett muy clarito, de un gris muy clarito, se van a dar cuenta que las cicatrices que tiene en la parte trasera de la pierna de la figura son igualitas en ambos casos, siendo figura una española, hecha en España por supuesto, y la otra hecha aquí en México. ¿Cómo diferenciar una nave o un mini Lili Ledi de una Kenner? Bueno, son diferentes los plásticos, las tonalidades e incluso los tornillos que traían. El caso de las piezas mexicanas traían tornillo plano, a diferencia de las Kenner, que las utilizaban con tornillo de cruz, y sabemos que aquí era como más artesanal, ya que para fabricar las piezas en línea es más fácil que tenga un tornillo de cruz, porque es más rápido meter la máquina y que gire, pero aquí se hacía todo manualmente, era un poco más tardado, pero así se fabricaba aquí. También las etiquetas, las calcomanías, eran de una diferente calidad a las piezas americanas. Las que nosotros teníamos aquí en México tenían una menor calidad en cuanto a la definición y a la impresión. Además, agregando, estamos viendo, muchas, ¿cómo las puedes identificar? Es que, traen la etiqueta de hecho en México, no como podemos ver aquí, ¿no? Hecho por Lili Ledi, finalmente. ¿Cómo diferenciar una verdadera variación de un error de producción? Carlos. Aquí de repente hay una línea que es un poquito fina cuando hablamos de una variación como tal. Lo que nos gusta de repente pensar cuando hablamos de variaciones es que una variación es una cosa intencional, es una cosa que en algún momento se pensó por necesidad de producción o por necesidad de mercadotecnia o por cualquier otra cuestión o por algún error de proveeduría. Queremos pensar que es así, y un error de producción es algo que a lo mejor no se planeó y simplemente sucedió. Pero a veces el resultado es el mismo, entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando pensamos en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, un error de producción puede ser una figura que sale mal moldeada, por ejemplo, que tiene una articulación más corta, o que tiene un pie más chiquito, o que tiene algún accesorio o alguna parte del molde que no salió correctamente. Ese es un error de producción. Eso no necesariamente lo hace una variante. Una variante puede venir como se ilustra aquí en la diapositiva, los colores de las capas de Squidhead o de Deep Fortuna, o cómo se manejaron también las distintas capas del Jaguar, ¿no? Aquí lo podemos ver en particular. Tenemos figuras
muy distintas que se produjeron de una manera constante. Entonces, por eso les llamamos variaciones. En el otro caso, puede ser un pequeño lote o a lo mejor unas cuantas figuras que salieron con cierta característica. Eso le llamaríamos un error de producción. Un caso específico, platicando Boba Fett, sería importante, ¿no? Así es. Y en la siguiente diapositiva, Luis, por favor. De lo que comentaba Carlos, es por cuestión muchas veces del moldeo a la hora que salían de las máquinas de inyección tenían un enfriamiento no adecuado. Era por eso que quedaban unas más pequeñas que otras, pero a la hora de la pintura y todo eso le daban adelante y acababan las piezas en un empaque. El Stone Trooper que se ve ahí tiene uno de los hoyitos que tienen en los pies, que son los peg holes. Hay algunos que están llenos o tapados, exactamente. Esto era porque el molde tenía un problema, estaba quebrado de la parte que le tenía que hacer la cavidad. Entonces los dejaban así y salían así, pero eso realmente no es una variación como tal, es más bien un error durante la producción. ¿Cómo se puede comprobar una variación? Así como está ilustrado en la diapositiva, la manera de comprobarlo es teniendo un ejemplar cerrado de fábrica que tenga las características que estamos, por ejemplo, observando en Squid Head o en Bib Fortuna o en Hand the Trench Coat. Este es el mundo ideal. No siempre se tienen las figuras empacadas y eso es una lástima, pero también le da mucho aspecto interesante al coleccionismo, ¿no? Porque de repente uno también puede ir haciendo un análisis y sacar ciertas conclusiones o conjeturas o adivinanzas de lo que probablemente se hizo durante la producción. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no?, de variaciones que están empacados finalmente, ¿no? Ahora, las variaciones que no tienen este soporte realmente son conjeturas. Este tipo de piezas es muy difícil ubicarlas con toda certeza que estuvieron dentro de un empaque Lili Ledy. Muchas de las personas que coleccionamos aparecen estas piezas en lotes que compramos, pero lamentablemente no podemos asegurar al 100% que venían en un cartón Lili Ledy, porque muchas veces platicas y te dicen, ¿sabes qué? Yo la tenía de niño y eso, y pudieron haber pasado muchas cosas de la niñez, ¿sí? Entonces, como no hay un soporte de una figura cerrada, pues solamente podemos analizar, ver los materiales y tener una idea de si eso no es, pero no pudiéndolo asegurar al 100%. Carlos, por ejemplo, muchas veces he escuchado que dicen, esta ley abuela, ¿no? Es la ley del imperio o la ley del retorno, dicen, porque es muy temprana. Bueno, espérame, ahí Luis no puede ser del retorno, ¿no? Porque la ley Avespin, perdón que te interrumpa, pero bueno, la ley Avespin no salió con cartón del retorno. Los únicos muñecos o figuras que salieron con el cartón del retorno fueron las primeras que hizo Lili Ledy en la línea del retorno al Jedi. O sea, Leia Bespin no estaba en esas figuras. Sí estaba en el cartón del Imperio, entonces sí es posible que pueda ser del Imperio, pero tristemente no tenemos una figura cerrada de Leia Bespin en el cartón del Imperio que nos pueda corroborar esto. Por ende, pues esto es una gran conjetura, la verdad. Claro. Hay que ver nomás el cartón del retorno atrás, ¿no? Que no viene ninguno. Ahora, ¿por qué tiene tantas variaciones Lili Ledy? Pues bueno, un poco lo hemos venido platicando y en ese entonces estamos hablando de principios de los 80s, todas esas filosofías japonesas de Kaizen y Just in Time y calidad total, ISO 9000, no existían aquí en México, digamos. A lo mejor en Japón ya las ejecutaban, pero aquí no existía eso. Entonces no había realmente un control de calidad constante y tampoco había una exigencia de parte del público o de parte, en este caso, de la misma empresa Kenner que daba la licencia, y se trabajaba con lo que se tenía. Si se acababa la tela verde, pues le ponían roja, y si se acababa algún accesorio, como lo vimos hace ratito, no había pistolitos para el Jaguar, pues le ponían la más parecida y lo sacaban a la venta, ¿no?
Eso hace que tengamos muchas variantes y es algo que se dio en Star Wars y también se dio en otras líneas hechas en México, hechas a lo mejor por Cipsa o por Plastimax o por mismo Lili Ledy, pero de otras series de juguetes. Por eso es tan divertido coleccionar juguetes mexicanos, porque nunca acabamos. ¿Qué capas o accesorios son los que más se han reproducido y cómo identificar las capas? Bueno, hay dos capas que, bueno, piezas de tela de Lili Ledy que son muy reproducidas porque son las piezas más buscadas de la marca. En estos momentos hay una alta demanda en el extranjero por conseguir piezas originales de este tipo, y a la escasez que hay, pues hay reproducciones. En específico, lo que es el Jawa y el Bifortuna. ¿Cómo las identificas? Bueno, se necesita tener un poco de experiencia y haber visto tal vez una figura original, porque tiene que ver con el color de la tela, el tipo de corte, las costuras, y esto solamente la experiencia lo da, porque se necesitan de verdad los dos ejemplares. Hay piezas que son ahorita copias de muy alta calidad que hay que sentarse con calma a revisarlas. Entonces, si van a adquirir alguna pieza de este tipo, hay que tener mucho cuidado de las manos que vienen. Traten de comprar estas piezas de alguien que sea de su confianza, que ustedes les puedan decir: oye, ¿sabes qué? Ya investigué un poquito y esta pieza no es buena, necesito que me reembolses. Overstock. El overstock, bueno, es un tema muy interesante que tiene pocos años que se ha puesto de moda. Este tipo de piezas son básicamente piezas de producción que no llegaron a estar en un producto terminado. Se han encontrado de muchas maneras, las puedes encontrar pintadas, desarmados. Hay algunas piezas en específico que se han encontrado armadas, los torsos siendo overstock, han aparecido por todos lados, con las historias que cuentan los que tienen de este tipo de piezas, desde una mercería, en un tianguis, de familiares de ex empleados, pero no hay como una fuente que diga todo esto salió de un lugar en específico. Las purgas, bueno, las purgas son parte del proceso de inyección. Este tipo de piezas vienen de la limpia de los inyectores de las máquinas de plástico. Se estaba sacando, por ejemplo, la producción, digamos, de Vader. Se terminaba esa producción, se montaba otro molde, se seguía inyectando hasta que se terminaba el color negro, se ponía el plástico transparente. Cuando estas piezas, digamos Vader, estaba ya de color transparente, era que ya los inyectores estaban, perdón, los ductos estaban limpios. Ya ponían el material siguiente, perdón, para el siguiente personaje en el color que iba a llevar, hasta que ya empezaba a salir del color que debía tener, y ya se seguía con la producción. ¿Cómo se encuentran este tipo de piezas? Por lo regular vienen de gente que trabajó ahí, ¿sí? Porque eran piezas que básicamente se desechaban. Lo que hacían, tomaban las piezas, armaban los torsos, algunos torsos son de línea, armaban las piezas e iban a dar con sus hijos, ¿no? Porque realmente esto era basura. Acerca de Fear Shot, realmente son muy pocos los Fear Shots que existen aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, que bueno, se pueden encontrar muchos, que son, bueno, primeras inyecciones de plástico en los moldes que se tenían. Este es un ejemplo que, bueno, es un Fear Shot de una pipa. Bueno, normalmente la pipa era en color beige transparente o cristalino, en este caso es en color verde, ¿no? Y con los colores básicos, ¿no? Para mitos y leyendas, hablando rápido sobre esto, pues a inicios, bueno, hace unos 10 años atrás más o menos, salió en internet un personaje, un prone face que tenía dos ojos. Algunas personas de Estados Unidos decían, bueno, Lili Ledy también lo produjo con dos ojos, pero pues la verdad era que no, esto era un custom. Hace más o menos 10, 12 años que hubo un artista aquí mexicano que se dedicó a transformar el prone face que viene del lado derecho, que traía su parchecito, a hacerlo con dos ojos.
Entonces este artista, bueno, logró hacer esta transformación, este custom tan bueno, que bueno, pasaba para muchos ojos como una figura de producción, pero realmente se sabía que era un custom. Hace unos 2 años aproximadamente o 3, empezaron a hacerse otros nuevamente estos custom, ¿no? Obviamente de menor calidad, porque no estaban tan bien detallados como los antiguos, pero que bueno, como pieza de artesanía, bueno, es algo interesante, ¿no? Pero hay que tener cuidado nada más que ver que las que se produjeron fueron las 50, no otros más como este, ¿no? Finalmente. También la leyenda del Guampa Negro, ¿cómo salió? Mucha gente cree que apareció el Guampa Negro. ¿Cómo estuvo eso? Ya de repente lo hemos visto en páginas de internet y en alguna publicación también. Esto es una broma. Fue una broma que un coleccionista inglés le hizo a un amigo suyo. Ni siquiera se originó aquí la historia, se originó en Inglaterra. Y este cuate tenía una lata de pintura, no sabía qué pintar con ella, tenía ya un guampa muy deteriorado y lo pintó de negro. Se lo mandó a su amigo y le dijo que era un guampa Lili Ledy. El guampa nunca se hizo ni en la línea del Imperio ni en la línea del Retorno al Jedi, como lo acabamos de ver ahorita, pero sí, pues una broma se fue convirtiendo en algo popular, ¿no? Es un mito, es una leyenda, pueden hacer el suyo si quieren, se ve padre, lo que sabe cada quien, pero no es más que una pieza divertida, ¿no? Es una manera de ver el hobby, pero nada más no vayamos a cometer un error tratando de pensar que es auténtico. Bueno, aquí como recomendaciones, básicamente aquí, pues miren, nosotros realmente no nos consideramos expertos ninguno de nosotros, pero creo que hemos tenido bastante ganas en la cuestión de lo que ha sido la investigación. Continuamos investigando cada día, aprendemos cosas nuevas, obviamente nos basamos mucho en lo que está pues cerrado, en lo que está documentado por medio de entrevistas con gente que también trabajó en la empresa en su momento o que estuvo en procesos productivos, o externos también, obviamente, también que tuvieron alguna relación con la planta, y mucho es la comparación. Entonces, actualmente estamos trabajando en material impreso, esperemos que bueno, ya tenerlo para fin de año y ya que esté publicado para el próximo año, que es el libro justamente que va a hablar de toda la línea. Esto nada más es una cosa muy general de lo que hemos platicado, pero todo lo que les decimos, o sea, con base en comparativos, fotografías, variaciones, empaques, tipos de sellados, tipos de logotipos diferentes, los vamos a tener en imágenes, y hasta los mismos procesos productivos de la planta en su momento van a estar en este libro. Bueno, los 4 somos autores de